Hola, yo les voy a hablar sobre Lázaro Cárdenas del Río y los aportes más importantes que hizo durante su gobernatura, así como la educación socialista. Bueno, Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan en 1891 y murió en la Ciudad de México en 1970. Fue militar y político mexicano. Del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, Cárdenas fue el presidente de México, ocupando el lugar número 49, periodo en el que logró importantes cambios en la nación que dieron impulso a grandes proyectos. Bueno, esto los vamos a ir mencionando más adelante. Fue forjador de la educación en México, uno de los más importantes. Intervino más que ningún otro presidente en la República en los asuntos educativos, amplió los recursos financieros y los apoyos destinados a la educación, y transformó la sociedad mexicana. Bueno, ahora hablemos de uno de sus proyectos más importantes para el país, que fue la expropiación petrolera. Consistió en la apropiación legal por parte del gobierno del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras, las cuales en ese momento tenían el control de la industria petrolera, es decir, México no controlaba ese petróleo. Con esto, el petróleo pasó a convertirse en propiedad de los mexicanos, gracias a Lázaro Cárdenas. Un antecedente importante a la expropiación fue la implementación de la Ley de Expropiación de 1937, del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo. La expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir, en mar y tierra. Esto significa que el gobierno tuviera más recursos económicos, con lo cual se fortalecerían las finanzas públicas y el país tuviera un gran crecimiento significativo. Gracias a este gran proyecto que logró Cárdenas, tuvo una década de crecimiento económico mayor al 5%, por lo que fue reconocida en Europa como el milagro mexicano. Gracias a este gran proyecto y avance que logró Cárdenas, cada 18 de marzo se conmemora la expropiación petrolera, la cual fue decretada en 1938 y le dio a México el poder de la industria petrolera, logrando la nacionalización de la gran industria de México. Después de esto, Lázaro nacionalizó los ferrocarriles entre 1937 y 1938. Gracias a esto, el gobierno pudo tener el control de las redes ferroviarias y crear una red mucho más amplia que comunicó al país entero mediante la compañía llamada Ferrocarriles Nacionales de México, lo cual provocó una ruptura de relaciones con el Reino Unido, que fue el principal inversor en el sistema ferrocarril mexicano. También durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el país vivió un auge en la construcción organizada y sistemática de nuevas carreteras y caminos, permitiendo que México estuviera mayor comunicado y que los tiempos de traslados fueran más rápidos y efectivos. Esto impulsó el comercio y modernizó la nación. Consolidó la reforma agraria, que consiste en la repartición justa de las tierras entre los campesinos mexicanos. Considero que fue una de las más importantes porque había campesinos que no tenían cómo vivir o cómo ganar dinero. Entonces esto les ayudó a que sembraran alimentos y pudieran venderlos y de ahí obtener una cierta ganancia, lo cual también logró la disminución de las disputas por las tierras y ejidos para su trabajo y el aumento en la autosuficiencia alimentaria que tanto anhelaban los campesinos. Bueno, como ya se los mencionaba, lo que les preocupaba a los campesinos no era más que obtener una ganancia para ellos poder sobrevivir y así poder alimentar a la demás población que también necesitaban de esos alimentos. Lázaro Cárdenas, además de poder realizar sus demás proyectos, también fundó el Departamento de Educación Obrera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de Educación Agrícola,
el Departamento de Asuntos Indígenas y el Instituto Politécnico Nacional, que ahorita más adelante vamos a explicar el IPN. En cuanto al IPN, Lázaro Cárdenas dijo: el papel en la vida educativa y productiva de México es de enorme trascendencia. En el futuro está llamado a ser la instancia de enseñanza profesional técnica que mayor responda a las necesidades nacionales para la formación de profesionistas, maestros, obreros y técnicos en general, es decir, una educación técnica para el país. Esto más que nada, Lázaro Cárdenas pretendía que los egresados de este instituto fueran capaces para desarrollar ciertos trabajos, o sea que luego terminando de estar en esta instancia, ellos se incluyeran en el mundo laboral, que ya tuvieran los conocimientos, las capacidades y las habilidades necesarias para llevar ahora sí a la práctica todo lo que aprendieron, y después de esto ayudar al país económicamente, ya que la economía no estaba tan alta. Con esto pretendía que la economía se elevara y así tuviera más profesionistas técnicos. Bueno, ahora hablemos de la educación. Uno de los proyectos más importantes que realizó Cárdenas fue la educación socialista, estableciendo una educación socialista racional, alejando a la Iglesia de la educación pública y acercando el conocimiento científico. Bueno, eso creo que queda más que claro. Ya no quería que la Iglesia se entrometiera en asuntos educativos, ya que no tenía las bases científicas para dar clases. Él reforma el artículo 3 constitucional, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también nos habla de un anticlericalismo y la educación. Eso quiere decir que ya no se establecía la religión católica como la única admisible a nuestro país. Esto quiere decir que fue la separación de la Iglesia y el Estado. Como ya se los mencionaba, antes la Iglesia era la que podía tomar decisiones, la que se tenía que tomar en cuenta para si queríamos realizar algo o todas esas cosas. Entonces a Lázaro Cárdenas ya no le pareció eso. Entonces dijo que la Iglesia se tenía que separar del Estado y cada quien iba a manejar sus cosas. Entonces yo considero que fue un buen proyecto, ya que no todos se basan en la religión católica. Como les mencionaba, él reforma el artículo 3 de la Constitución, donde dice: la educación que impartirá el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y prejuicios, como ya les mencionaba. Este fue uno de los grandes proyectos que Lázaro Cárdenas dirigió y considero que fue uno de los más importantes, ya que, como lo menciona en la actualidad el artículo 3, la educación es laica y gratuita. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, va a excluir toda doctrina religiosa, no solo la religión católica, sino toda. La escuela no tiene permitido hablar de ninguna religión, porque no está impartiendo clases de religión o cosas así, sino simplemente va a enseñar cosas científicas, no tiene que meter nada de la religión. Bueno, y con base a todos sus proyectos, considero que todos fueron muy importantes, que tuvo muchas cosas positivas, pero también cometió algunos errores que no todos los mencionan. A continuación, veremos los errores que tuvo Lázaro Cárdenas durante su gobierno. Bueno, uno de los principales errores que Lázaro Cárdenas cometió, o más bien permitió, fue que el PRI acumulara tantos años en el poder y que los líderes sindicales se mantuvieran impunes ante sus continuos actos de corrupción. Bueno, cuando mencionamos esto del PRI, en la primera parte se dijo que Lázaro Cárdenas era parte del PNR, que era el Partido Nacional Revolucionario, que ahora es el PRI. Entonces, él permitió que durante muchos años estuviera siempre ganando el PRI, o sea, que no hubiera como tal una democracia, o sea, cometieron actos de corrupción para que siempre estuviera ganando el PRI.
Otro error que Lázaro Cárdenas cometió fue regalar muchas tierras a campesinos. Y ustedes se preguntarán por qué fue un error. Bueno, porque Lázaro Cárdenas después se olvidó de ellos, al no darles apoyo ni recursos económicos para trabajar la tierra de manera adecuada, ya que como se mencionaba antes, los campesinos no tenían los recursos necesarios para mantener estas tierras. Por lo tanto, pues ellos no sabían cómo mantener vivo esa parte. Bueno, otro de los errores, no de Cárdenas, sino que yo considero que fue de la sociedad del pueblo, fue no darle mantenimiento a esos ferrocarriles. Por lo tanto, en la actualidad no se cuenta con una red de tren que una al país como medio de transporte. Es decir, que ya no existen ni trenes que puedan transportar. Pueden existir en ciertos lugares las vías, pero ya no están funcionando los trenes, por lo tanto no sirvió de nada que Lázaro Cárdenas haya expropiado los ferrocarriles. En su momento sí, porque tuvo un gran auge y logró que se comunicaran entre países, pero ahora pues ya no se le siguió dando ese mantenimiento para que siguieran comunicándose y transportando. Bueno, después de haber visto toda la trascendencia que tuvo Lázaro Cárdenas como gobernador del país, pudimos observar que en cierto punto tuvo muy grandes e importantes proyectos que ayudaron a elevar la economía del país, así como la cultura y en lo social. Fueron muchos aportes positivos. Creo que fueron menos los errores que en sí cometió, pero tuvo más relevancia lo positivo. Considero que uno de los más importantes, pues sí fue la educación socialista, la expropiación del petróleo y los demás que vimos como del artículo tercero. En lo personal, siento que, igual que los demás, que fue un presidente que aportó más por el país, por la educación, también ya que impulsó el IPN, que hasta la fecha ha tenido, ¿cómo se podrá decir? Gran matrícula de estudiantes que hasta el momento ha servido de algo, no como pues lo vimos ahorita con los ferrocarriles. Sin embargo, la educación en el IPN y los demás departamentos que fundó pues tienen en la actualidad una gran importancia. Esto fue todo de mi parte y les agradezco por escuchar.